pastor César Valdés. ¿Por qué no damos ese aplauso una vez más para Jesús? ¡Aleluya! Aún más fuerte, más fuerte. Amén, amén. Aquí estamos, el servicio de los conquistadores. Aquí está el servicio que siempre ganan porque Jesús los respalda. ¿Por qué no oramos? Y levanta tus manos y di conmigo: Señor Jesús, gracias por este día, gracias por esta semana que nos has dado. Gracias, Señor, porque sé que tu mano está sobre mí. Hoy te pido, Señor, que mis oídos están abiertos y listos para escuchar tu palabra. Mi corazón anhela escuchar tu voz. Así que, Padre, háblanos hoy. Instrúyenos hoy, dirígenos hoy, Padre. Espíritu Santo, te queremos conocer aún más. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. ¿Por qué nos saludamos una vez más a la persona a tu lado y pueden tomar su asiento? Bueno, como pueden ver, no soy el pastor César, pero vine como el substitute. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Soy Devani, soy la hija del pastor César y Verónica, y aquí tengo mi hermanita Karen, que también es un líder, un discípulo, y estamos tan emocionados de seguir compartiendo con ustedes sobre la palabra de testificar. ¿Cuántos han sido bendecidos por esa palabra de testificar? Amén. Yo sé que yo he sido tan bendecida. A veces uno piensa, ¿cómo Dios puede cambiar mi vida? Tal Dios se ha olvidado de mí, o quizás yo no soy el que fue escogido, pero hoy te quiero motivar una vez más que Dios sabe que te escogió a ti. Él tiene un plan y propósito para ti, y cada vez que escuchamos la palabra de testificar y escuchamos la historia de una persona, nos motivamos, ¿no? Y decimos, wow, Señor, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no puedes usarme a mí? Entonces estamos tan felices de estar aquí con ustedes. Aquí tengo mi hermana Karen, que como les dije es una discípula de Dios y de los pastores, y también es un líder de la alabanza. Así que todos los que cantan y quieren tocar la guitarra, siempre estamos buscando más adoradores, pero Karen nos va a compartir un poco de su testimonio. Y le quería preguntar a Karen, ¿cuáles son una de las batallas que enfrentamos unos que estamos en el Evangelio? Bueno, pues yo conocí de Jesús a una edad muy temprana, porque mis papás ya conocían a Jesús. Los papás de mi mamá ya eran cristianos y los papás de mi papá también ya eran cristianos, y ellos definitivamente servían a Jesús. Y mis papás mi papá decidió servir a Dios y ser pastor antes de casarse con mi mamá, y luego se casaron y juntos ya estaban sirviendo a Dios tiempo completo como pastores. Entonces cuando yo nací, pues nací en la iglesia prácticamente. Y para mí una prueba que yo tuve como alguien que conocía mucho de Jesús y conocía de Dios era que el enemigo siempre trataba como de traer esa mentira de que lo que el mundo tenía que ofrecer era mejor de lo que Dios tenía para mí. Entonces todos siempre vamos a vivir la tentación, nadie es exento de eso, todos vamos a pasar por las tentaciones en la vida que vienen del enemigo. Y el enemigo, siempre trataba de mentirme, y la verdad todavía pues como para hacerte sentir que el mundo tiene algo mejor, o por qué no intentas lo que el mundo te puede ofrecer, por qué no intentas tan siquiera una vez experimentar las cosas como sin Dios, hacer las cosas a tu manera. Entonces para mí eso siempre fue como una batalla de seguir
como haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios o querer hacer pues lo que yo quisiera, lo que yo quería hacer, lo que veía a los otros hacer. Y luego especialmente pues de joven ves como todos haciendo sus cosas, lo que ellos querían y como que no veías consecuencias. Bueno, todavía, luego después llegaron, pero en ese tiempo veías como que todo estaba bien, el mundo no se acababa, estaba todo bien. Entonces fue una batalla interna que yo tuve por mucho tiempo, y también la otra batalla fue como de sentirme que no pertenecía a ningún lugar, porque todos en la escuela o de adolescente o los amigos que tenía pues no eran todos cristianos. Entonces sentirme como que no encajaba, que no, nunca me sentía como parte de. Pero ahora entiendo lo que dice la palabra de Dios, que Jesús nos dice: no nos conformemos al mundo, porque no somos del mundo. Este lugar no es nuestro hogar, esta tierra no es nuestra casa, es en el cielo. Entonces es normal sentirte que no encajas, que no eres parte de, porque no debes ser parte de, eres la luz del mundo, eres la sal del mundo. Pero el enemigo va a usar esas cosas para como voltear la palabra de Dios y hacerte sentir como que tú eres el raro, tú eres el diferente. Pero no, tú no eres el raro, tú eres el que tiene la luz, tiene la esperanza, porque tienes a Jesús. Pero le doy gracias a Dios porque siento que Él me sostuvo en esos tiempos donde era como muy crucial mi decisión a servir a Dios y conocer de Dios. Muchas veces pensamos, pues no va a haber batallas como ya conocen. Yo conozco a Jesús, mis hijos están en la iglesia, no va a haber esa batalla, pero cada uno tiene su batalla y cada uno tiene que tener su propio encuentro con Jesús. La relación que tus papás tienen con Jesús es algo que te pueden enseñar, pero no te lo pueden pasar. Y entonces cada uno tiene que tener un encuentro con Jesús. Y Karen, ¿cómo fue ese encuentro con Jesús esa primera vez? Pues como les comentaba, mis papás pues ya eran pastores y todo, y yo creo que Dios siempre puso su mirada en mí, porque bueno, cuando yo iba a nacer hubo muchas complicaciones y por poco no nacía viva, pero Dios hizo un milagro en mi mamá y en mí, nos salvó a las dos. Y como a los 2-3 años mis papás fueron a la escuela bíblica. Entonces yo soy graduada 2 veces. De 3 años yo ya me gradué del instituto bíblico, era pastora a los 3. Pero ese tiempo en México fue muy especial para mí, porque fue la primera vez que yo oré. Y o sea, a los 3 años sí oré, porque me acuerdo que le decía a mi mamá: tengo hambre, y no había mucho que comer en ese lugar. Y yo le dije que se me antojaba un plátano y una naranja. Y mi mamá me dijo: ora. Y yo, ok, entonces oramos juntas. Señor, por favor, provee a Karen con una manzana, con un plátano y una naranja. Que la verdad no era como, de verdad fue una oración de fe, porque mi mamá ni mi papá tenían dinero para eso. Estabas en ese instituto bíblico y no podías trabajar y nadie estaba mandando como dinero, entonces no había nada. Y de verdad que fue una oración de fe de parte de mi mamá y de parte mía. Y yo me acuerdo que oramos, fue una simple oración, y para mí se sintió como 5 minutos después llegó un señor en una camioneta con cajas de naranjas, plátanos y manzanas, y empezó a repartirlos. Y Dios concedió mi deseo, contestó mi oración y me dio el deseo de mi corazón, la naranja y el plátano. Entonces ahí fue la primera vez que yo vi: oh, Dios es real, Dios es de verdad. Y luego ya después mis papás eran pastores en México y nos mudamos a los Estados Unidos cuando tenía como 4 años, y a los 4
fue que estaba comiéndome una uva, se me atoró y me empecé a ahogar y paré de responder y mi tío hizo CPR y me salvó la vida, literal. Entonces ahí vi también como la mano, la protección de Dios y también vi como el amor de Dios, porque a los 4 estaba en el kinder y me acuerdo que tenía una amiguita que era colombiana, se llamaba Carolina, y cuando estaba en la hora del lonche la llevé a conocer a Jesús, a que aceptara a Jesús en su corazón. Entonces yo sentía, aunque era muy chiquita, pero sentía que Dios estaba conmigo, que Dios era real. Y bueno, pasaron los años, mis papás eran pastores asistentes en una iglesia aquí en San Antonio, pero luego ellos conocieron de la visión y conocieron como fue una revelación de la iglesia no debería de ser personas que solo vienen los domingos y ya. No, hay que ganar almas y hacer discípulos, así como Jesús tuvo 12 discípulos que cuidó de cerca, que restauró, que luego ellos fueron y hicieron la misión de Dios. Así también tenía que ser la iglesia ahora. Entonces hablaron con los pastores y decidieron como mutuamente que se iban a ir de la iglesia y empezar una nueva iglesia y todo estaba bien. Y yo tenía como unos 11 años por ahí. Pues pasaron unos meses y en el verano, cuando ya tenía 12, me enfermé. Y cuando yo me enfermo, fueron 3 días de que no me podía dormir, no podía comer, no me movía de la cama y mi estómago se hinchaba más y más y más. Hasta el tercer día que ya vio mi mamá que ahora sí, que sí estaba mal, pues ya saben las mamás mexicanas, dicen, sana, sana colita de rana y ya, estás bien. Pero ahora sí vio, no, que algo así está mal. Entonces me llevó al hospital ese tercer día y yo me acuerdo que como ir en el carro fue muy doloroso. Sentía cada vez que el carro se movía, era un dolor en mi estómago, en mi panza, que ahora ya estaba bien hinchada. Llegamos y trajeron una silla de rueda y me metieron por emergencia. Y hicieron todos estos estudios porque mi estómago ahora sí parecía como una niña chiquita embarazada, estaba muy, muy hinchado. Y cuando ya vieron lo que estaba mal conmigo, vieron que mi apéndice se había rupturado. Entonces cuando ellos vieron eso, cuando se ruptura, quiere decir que hay una infección que se va a todos tus intestinos. Entonces hicieron una cirugía de emergencia y pensaron que, ya estaba todo bien, pero empeoré porque la infección siguió y fue a todos mis intestinos y no estaba respondiendo. Entonces tuvieron que operarme de emergencia otra vez y esta vez me abrieron todo mi abdomen y sacaron todos mis intestinos literalmente para lavar todo de adentro por fuera. Cuando terminaron la operación pensaron que a lo mejor iba a recuperar, pero no respondí. Entonces estaba en cuidados intensivos y ahí es cuando los doctores empezaron a preparar a mis papás y decirles, no creo que va a sobrevivir, está muy grave, le está empezando a fallar varios órganos como el páncreas, y yo no sabía eso, pero dicen como que si te enfermas del páncreas es muy delicado y a mí ya se me estaba pues como fallando eso. Entonces tuvieron que operarme otra vez por la tercera vez, otra vez abrirme, sacar todo y limpiarme, pero esta vez dejaron la cortada abierta. Entonces luego todos los días venían las enfermeras y me limpiaban y yo veía que me sacaban así todo. Y fue en ese tiempo que mis papás habían empezado nuestra iglesia MC Church y fue ese tiempo que perdón, es que qué historia tan larga, pero bueno, fue en ese tiempo que antes la iglesia era una célula y ya estaba creciendo, estábamos creciendo como iglesia
y mis papás como quiera iban los domingos a predicar, tenían la célula, oraban por personas con necesidades, con enfermedades y sanaban. Pero en ese tiempo yo estaba enferma en el hospital y cada vez que iban le decían a mis papás: prepárense porque no va a salir, no va a vivir, o si sale va a tener muchas complicaciones. Pero gracias a Dios, literalmente el día 40 fue el día que pude salir del hospital sana, sin ninguna complicación en nada de mi cuerpo. Salí completamente sana ese día 40, gloria a Dios. Y luego otro testimonio fue que llegaron los de recursos, no sé, a traerles el bill, la cuenta a mis papás. ¿Y cuánto creen que fue? Poquito, mucho. Fue $250,000 esa quedada de hotel de 5 estrellas por 40 días y noches. Entonces mis papás lo miraron y dijeron: bueno, ni modo, el Señor proveerá. Lo importante es que estaba viva, estaba sana y salva. Y luego ya nos estábamos preparando para ir del hospital y llegaron otra vez y nos dijeron: tenemos el recibo para ustedes. Y mis papás dijeron: no, ya no lo dieron. Y dijeron: no, este es uno nuevo. Entonces cuando vieron el recibo, vieron el total y esta vez decía $0, cero, que estaba pagado por completo. Sí, dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero fue esos 40 días como una prueba para mis papás, porque habían decidido servir a Dios y era como una prueba de decir: vamos a servir a Dios sin importar lo que pase. Aunque nuestra hija esté en el hospital, vamos a seguir predicando de un Jesús que salva, de un Jesús que sana, de un Jesús que restaura, que levanta de entre los muertos, porque literalmente así fue. Jesús me salvó la vida, me sanó, y ese fue como el testimonio de ellos, como la prueba de ellos. Pero luego para mí, ese tiempo para mí fue como que por primera vez me vi en necesidad de Jesús, porque yo había conocido de Dios toda mi vida, como les había contado, pero ahora que había yo pasado por esta prueba, yo sentía como que Dios, sentí como que me dejaste, como que me abandonaste. ¿Por qué me dejaste que yo viviera algo tan difícil siendo tan chiquita? Como que, ¿qué culpa tengo yo de chiquita vivir algo así? Y luego con una cicatriz en mi abdomen, pues sentí como que me afectó emocionalmente, como mi autoestima, como una niña. Entonces ahí fue que nació mi necesidad por conocer a Jesús. No porque mis papás me habían contado, no porque iba a la iglesia, pero porque yo tenía una necesidad de no solo ser sanada físicamente, pero ser sanada en mis emociones. Y fue a los 12 años que yo tuve ese encuentro con Jesús, que yo conocí a Jesús como mi sanador, que sanó mi corazón, sanó mi autoestima. Pude como perdonar la situación y sentir que Dios me liberó y que realmente Dios nunca me dejó, nunca me abandonó. Siempre estuvo conmigo en cada operación, en cada tiempo difícil. Él estuvo conmigo y me salvó la vida. Y yo creo que ahí fue el principio de mi encuentro con Jesús. Amén. Sí, ¿por qué no damos un aplauso a Jesús? Wow, nuestro Señor es un sanador. Y después de muchos creen, bueno, ya recibí a Jesús, pues ya sigue la vida y regreso a la vida. Y como vivía antes, pues hay que seguir como era antes. No, después de recibir a Cristo empieza toda una vida nueva. Un tiempo de tener una relación con Jesús, una relación personal con Jesús. Y qué necesario es una relación personal con Jesús. Pues como les contaba, ya había conocido de Dios toda mi vida, nunca faltábamos los domingos a la iglesia.
la célula y todo, pero cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, yo empecé a orar por mí misma, porque yo sé que en la iglesia oímos a otras personas orar y cuando nosotros queremos orar como que copiamos a los demás cómo oran, qué cosas dicen, pero yo me acuerdo que a esa edad yo empecé a orar por mí misma, en mis propias palabras, lo que salía de mi corazón, y yo empecé a contarle a Dios cómo yo me sentía, el dolor que yo sentía, el rechazo que sentía o todo lo que estaba pasando. Yo se lo empecé a contar y empecé a sentir como una confianza con Dios, que de verdad yo podía platicar con Él. Y ahí empezó mi tiempo devocional con Jesús, que empezó a ser algo genuino, algo no forzado, no algo como que estaba como pretendiendo, pero algo real, porque de verdad eran mis palabras, cómo yo me sentía, y no estaba usando palabras que aprendí de la iglesia, eran mis palabras. Y ahí empezó como mi vida de oración, de sentir la presencia de Dios. Y luego empecé a leer la Biblia porque me entró mucha curiosidad de conocer más de Jesús. Como por ejemplo, ¿por qué los israelitas terminaron en Egipto? No entendía. ¿Cómo terminaron de esclavos? Y entró la curiosidad. Yo quiero entender, quiero saber. Y empecé a leer la Biblia. Y no crean que leía mucho, leía un capítulo o algo así. Pero entró y empezó el deseo en mí de que yo conociera a Jesús por mí misma. No porque mis papás eran pastores, no porque siempre iba a la iglesia, pero era un deseo que empezó dentro de mí, de yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer lo que dice la Biblia. Yo quiero conocer a ese Dios que sana y salva, ese Dios de milagros. Quiero saber quién es por mí misma. Y yo creo que si yo no hubiera empezado con esos fundamentos de leer, de orar, de ayunar, yo creo que no me hubiera podido mantener firme hasta hoy. Y yo te motivo a ti, no puedes solo vivir de ese encuentro de los domingos, o no sé, ¿ustedes pueden ayunar 6 días y comer solo un día? No, no pueden, pero a veces hacemos eso, pensamos el domingo comí y ya el resto de la semana no tengo que orar, no tengo que leer la palabra, no tengo que meditar en la palabra y vamos a estar bien. No, por eso te estás muriendo espiritualmente. Entonces es tan necesario que tomes la decisión de que tú tienes que conocer a Jesús. No tu esposa, no tu esposo, tú, no tus hijos o tus papás. Tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que ser el que ora. Tú tienes que ser el que lee la Biblia. Y la Biblia, o sea, encuentra una que puedas leer fácil. Yo, pues en ese tiempo creo que no podía leer en español muy bien, entonces empecé a leer una Biblia en inglés o una Biblia de niños, y eso fue como el principio. Y te invito que tú encuentres así también, no un libro devocional, no, porque ese va a ser un versículo y ya. Lee la Biblia y busca más de Dios, ora, pero que sea tus propias palabras. Dile a Jesús lo que estás sintiendo y vas a ver cómo Dios va a fortalecerte y va a cambiar tu vida. Amén, amén. Después de tener una relación personal con Jesús, empiezas a escuchar su voz. Y cuando escuchas la voz de Jesús, Jesús te empieza a llamar. Te llama por tu nombre y dice, tengo un plan y propósito para ti. Y ese plan, como muchos sabemos, es amar las almas. Dios nos llama en ese tiempo de intimidad, nos instruye, nos corrige, nos ama, pero también nos llama a su propósito. ¿Y cómo ha sido, Karen, amar las almas? ¿Cómo ha sido tomar ese llamado para tu vida? Bueno, pues como les contaba, que a los 12 tuve ese encuentro con Jesús, y fue a los 12 que nació ese deseo de servir a Dios por mí misma. Y yo les quiero aclarar que a mí, mis papás nunca me forzaron, nunca me presionaron, me motivaban, pero no como excesivamente. Nunca me dijeron como, oh, pues
como de apariencia ni nada, nada así, nunca fue así. Fue mi decisión que yo quise abrir una célula. Entonces, a los 12 yo abrí mi primer célula, era como una célula de niños preadolescentes que era en la casa de Rosy. Y todos los niños de ahí que vivían por ahí, varios niños de la iglesia, iban a esa célula y se llenaba la sala, la cocina, los pasillos de puros niños. Creo que hasta Vicky fue... Vicky llegó ahí, varios llegaron ahí. La verdad ni sé de qué predicaba, no sé qué decía, pero yo hablaba de Jesús y pues ahí estaban todos escuchando, gracias a Dios. Pero me acuerdo que estaba en mi cuarto y que ponía mis ositos y que practicaba mi predicación con ellos y practicaba cómo iba a orar, los liberaba, salían los demonios de esos osos y luego me ponía a orar y decía: Jesús, yo no sé nada de la Biblia, yo sé que solo tú puedes cambiar a estos niños. Por favor, Espíritu Santo, yo no me quiero ir de mi cuarto hasta que sienta tu presencia, hasta que sienta que tú estás conmigo, que me vas a respaldar en la célula. Y de verdad que, de verdad, esas eran mis oraciones. Y luego yo iba a la célula y compartía. Y bueno, esa fue mi primer célula y pasaron los años y no siempre fue así de que la casa estuvo llena. Luego después fue una célula de puras como jovencitas y pasaban veces en la célula que hasta ni la host, la anfitriona llegaba a la célula. Nada más era yo sola y esperando. Entonces no siempre fue así como que todo mágico, bien padre, así. No, hubo tiempos de dificultad, tiempos de que sentía como ya no quiero servir, ya no quiero hacer esto. Se pasaba por pruebas, pasaba por dudas, o esas discípulas que se habían convertido en amigas se iban de la iglesia, se iban aún de conocer a Jesús, regresaban a los caminos del enemigo, o sea, ya no eran cristianas. Y para mí eso fue muy doloroso porque era como perder amigas y perder, o sea, ellos paraban de hablarme a mí y yo, uy, qué culpa tuve yo, pero bueno, eran tiempos sí de dolor, de ver que se iban completamente del camino de Dios, pero fue esos tiempos donde sentía que Dios me estaba santificando como líder y recordándome, ¿por qué me sirves? ¿Me sirves por las personas o me sirves porque me amas? Y tuve que decidir muchas veces: Jesús, yo te sirvo porque te amo. Yo te sirvo porque te amo. Tú me das el amor sobrenatural. Tú me das las fuerzas sobrenaturales. Yo no soy nadie. Yo no cambio a las personas. Solo tú puedes cambiarlas. Y la verdad, ahora esas jovencitas ahora ya son mujeres adultas. Muchas de ellas ya casadas con hijos o todavía en ese proceso de pronto casarse, pero ahora son un gozo para mí, verlas crecer en los caminos de Dios, verlas servir a Dios ha sido un gozo. Y lo que les cuento pues son muchos años recortado en 3 minutos, pero sí lo que les puedo como decir es: sirvan a Dios, sirvan a Jesús de todo corazón, porque me ayudó a mí a no pensar solo en mis problemas, en mis necesidades, pero que me importaran las necesidades de los demás, de no pensar solo en mis problemas. Me maduró como cristiana, me maduró como una mujer de fe, me ayudó a ser alguien que perdona, alguien que ama, que tiene fe, que cree por los demás. Y no soy la líder perfecta, todavía el Señor está trabajando en mí, pero servir a Dios es lo mejor que pude haber hecho. Y le agradezco a Dios que Él miró en alguien como yo, que no era nada calificada, pero el Señor me perfeccionó y sigue perfeccionando y me usó. Gracias a Él. Hello. Ok, estamos. Y también por último, ¿cómo ha sido una bendición para tu vida estar en una familia sacerdotal? ¿Cómo eso ha impactado tu vida?
Pues mis abuelitos de los dos lados conocían ya a Jesús, y un milagro que yo siento, un privilegio muy grande, es que de los dos lados de mi familia, de mi papá y de mi mamá, nuestra familia es cristiana y hay pastores en los dos lados de nuestra familia. Con mi mamá, uno de sus hermanos es pastor con su esposa, y su otro hermano, mi otro tío, también sirve a Dios aquí en nuestra iglesia. Mis abuelitos conocieron, amaron a Jesús. Todavía aquí mi abuelito, el number one que sigue aquí, si oyen a alguien que dice ese es él, porque siempre nos da porras. Y luego del lado de mi papá, su hermana mayor es pastora junto con su esposo, sus hijos sirven a Dios. Mi tía y mi tío sirven a Jesús también en nuestra iglesia. Mis abuelitos conocieron a Jesús, sirvieron a Dios toda su vida en México, y ver todo eso de verdad, y luego ver que mis papás sirven a Dios, y luego yo tomar esa decisión por mí misma de servir a Jesús, y ver que ahora Devani antes iba a la célula conmigo, pero ahora ya es líder, y ahora nuestra hermana menor Juliana tiene 2 meses con su célula, y ahora toda nuestra familia sirve a Jesús. Ahora lo veo como wow, qué milagro, qué privilegio ser parte de una familia así, que éramos de lo peor, de lo nada, pero Jesús nos tomó y decidimos servirlo. Y yo siento como las oraciones de mis papás me han ayudado, de mi hermana, cómo me ha fortalecido. Y lo digo como para que tú creas que todo siempre empieza con una persona. Empezó con mi abuelito conociendo a Jesús, empezó con mi abuelita cuando su matrimonio estaba mal, darle su vida a Jesús. Empezó con una persona que decidieron servir a Dios, decidieron ser fieles, decidieron pelear, orar por su familia, y Dios nos restauró. Y como dice la palabra, una generación le dice a la siguiente generación de las maravillas de Dios. Y ha sido pues algo hermoso de ver nuestra familia ser restaurada en Jesús, que no siempre fue así, no siempre todos servían a Dios, de verdad que fue algo que hasta ahora hemos visto las promesas de Dios cumplidas. Pero yo te invito a que tú creas que Dios también puede hacer algo maravilloso con tu familia, que Él también puede restaurarlos y que ustedes puedan servir juntos a Dios. Amén. Pues bueno, ya que les compartí un poquito de mí, me gustaría como ahora hablar con Deva y que ella nos comparta un poquito. Entonces, Devani, ¿cómo ha sido para ti conocer el Evangelio? Pues ha sido muy bueno, bien bendecida, pero siempre hay batallas. Algo que me estaba recordando cuando miramos en la historia de Adán y Eva, es que estar en el jardín del Edén no te exime de lidiar con la serpiente. Así que siempre va a estar la voz del mentiroso. El diablo sabe cómo distorsionar la verdad. Él es un maestro manipulador. Sabe cómo cambiar la verdad de tal manera que te lleva afuera de la bendición del Señor. Cuando Eva tuvo ese tiempo con la serpiente donde estaban hablando y le dijo Eva que no iba a comer del fruto porque Dios le había dicho que no coma de ese fruto, en Génesis 3:5 vemos la respuesta de la serpiente. Dice: no morirán, le dijo la serpiente a la mujer, sino que Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y tras aceptar esa mentira, Eva junto con Adán comieron de ese fruto, y fue el principio
de una vida de sufrimiento, un principio de una vida afuera de la bendición de Dios. Muchas veces pensamos, ahora que estoy en Cristo, no voy a enfrentar dificultades, yo siempre voy a seguir a Dios, yo conozco la verdad, nada me va a sacar fuera del plan de Dios, pero tienes que saber que hay una serpiente y su plan siempre es igual. Yo cuando era chiquita nunca dudaba que Dios existía, o sea, eso para mí era mucho, tan real más que mi mano, o sea, que no lo podía dudar. Miraba las estrellas y era cierto en mi corazón, Dios hizo las estrellas. Miraba la creación y me quedaba impactada, wow, todo lo que hizo Dios. Pero algo que sí dudaba mucho fue de mi capacidad de ser la voluntad de Dios. Me dudaba de si yo tenía las características para serle fiel a Dios. Yo de muy chiquita siempre era muy tímida, muchos me conocen aquí que no hablaba, me decían, sí, Devani, yo te saludaba y no decías nada. Y yo, oh, yes, I know, me daba miedo. Y la raíz de esa timidez era temor, mucho temor. Pero la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos has dado Dios un espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. La intención del diablo es borrar tu identidad como hijo de Dios. Es lo que está tratando de hacer y su plan es repetido, así que hace que tú te sientas que no eres capaz, que no te sientas como hijo de Dios. Y si tú no te sientes como hijo de Dios, no vas a actuar como hijo de Dios. Muchas veces yo dudaba porque de mi capacidad, porque tenía mucho temor, pero tuve que tomar ese tiempo de tener más confianza en la palabra de Dios que en mis propios sentimientos. O sea, que la palabra de Dios era más real de lo que yo pensaba de yo misma. O sea, que si Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero sino de poder, amor y dominio propio, eso era la verdad. Eso era la verdad donde yo tenía que caminar. Entonces, como un hijo de Dios, para ser valiente, primero lo tienes que actuar. Actúa como un hijo valiente, luego lo vas a sentir. Luego te vas a sentir, yo soy un hijo valiente de Dios, pero primero toca una decisión. Muchas veces pensamos, bueno, lo voy a hacer cuando yo lo sienta, pero te quiero dar el warning que muchas veces no lo vas a sentir. Yo miraba a mi papá y lo miraba como él platicaba bien libre, hacía amigos por todos lados y yo me miraba yo misma, yo no puedo ser amigos. Muchos de mis amigos estaban aquí en la iglesia y se me hacía muy difícil hacer más amigos, pero cuando tomé la palabra de Dios como verdad para mi vida, más verdad que mis sentimientos, Dios empezó a trabajar en mi vida. Algo más que Dios empezó a trabajar en mi vida es la obediencia tardía, es desobediencia. ¿Cuántos aquí son papás y les han dicho a sus hijos, haz tal cosa, lava los trastes? Y tu hijo dice, sí, más tarde. Y luego nunca los lavan. A mí me ha tocado muchas veces donde mis papás me decían, Devani, haz esto, corta el zacate, haz esto, ayúdame con esto. Y yo, sí, lo hago más tarde. Y pasaban dos cosas, o se me olvidaba por completamente o lo hacía, pero ya 3 semanas muy tarde, ya estaba el sacaste hasta aquí de vuelo, o sea, ya muy tarde. Pero Dios, eso luego fue mi respuesta a Dios. Cuando Dios me llamaba, yo decía, sí Dios, más tarde, sí Dios, mañana, sí Dios, cuando quiera, ahorita no quiero. Y empezó un patrón de esa obediencia tardía.
Pero cuando tú no obedeces a la llamada de Dios, tú pierdes la bendición que Dios tiene preparada para ti. ¿Quién somos nosotros para trazar los planes de Dios? Dios no ha sido bueno contigo. Él no te ha salvado, te ha proveído, Él te ha dado todo. ¿Quién somos nosotros para trazar los planes de Dios? Entonces, cuando Dios te llama y te dice, hijo, tú dices, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, ¿qué buscas de mí? Sí, Señor, voy atrás tal persona, voy a buscar a esa persona, voy a orar por esa persona. No se trata de cuando lo sienta, porque en ese mismo versículo, el 2 de Timoteo, dice, sino nos ha dado poder de amor y dominio propio. Muchas veces yo sigo batallando con laziness, ¿cómo se dice eso? Lazy, pereza. Sí, estamos en la clase de español. Para los que se les olvidó el español, se dice pereza. Pero la palabra de Dios dice que nos da dominio propio, nos da disciplina. Así que cuando somos disciplinados decimos, sí, Señor, heme a mí, aquí estoy, mándame. Eso fue unas cosas que he aprendido. He estado en el evangelio, o sea, en la presencia de Dios, rodeados por mi familia, pero ha sido, pues sí, yo sé, si cada uno comparte un testimonio, nos vamos a tardar aquí en todas las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. O sea, no va a haber suficiente días, suficiente horas, pero son una de las cosas que Dios me ha enseñado en mi vida. Amén. Y bueno, ¿cómo fue o qué tan necesario es esa relación personal con Dios? Cuando pienso en el testimonio de Karen, cuando fue mis papás al hospital y cada día los doctores le decían, prepárense, no va a estar bien su hija, prepárense, o sea, para despedirse de ella. Y los doctores pues están haciendo su trabajo, están viendo los charts, todos los resultados, pero tenemos que saber que hay una palabra más alto, hay una autoridad, y esa voz solo lo vamos a reconocer si pasamos tiempo personal con Dios. Si solo pasas tiempo con Él un día, se te va a olvidar en 5 días lo que te dijo. Así que en tu tiempo personal es literal vida y muerte. O sea, es el riesgo. Si no tienes tiempo personal con Dios, tu vida está en riesgo. Tu fe está en riesgo. Entonces veo ese ejemplo de mis papás que aún siguieron creyendo la voz de Dios, porque en ese tiempo de intimidad uno conoce los deseos de Dios, uno empieza a confiar la palabra de Dios. Cuando yo tuve una relación con Dios fue cuando empecé a cambiar mis ideas de mí misma. Fue cuando empecé a cambiar lo que yo pensaba, lo que yo podía hacer, porque yo me miraba muy limitada y mis papás siempre me motivaban, siempre me buscaban lo mejor de mí, pero yo me sentía más bajito. Yo no puedo. Ellos, tú pueden. Pero no lo creía hasta que tomé tiempo personal con Dios. En un versículo en Proverbios 22:4 dice, la humildad es el temor del Señor, su salario son las riquezas, la honra y la vida. ¿Cuántos quieren ese salario? Amén. Yo sé que yo anhelo ese salario. Vemos que cuando uno quiere el salario de riquezas, honra y vida, empieza con el temor del Señor, con humildad. El temor del Señor, la palabra Señor significa que Dios, tú reinas sobre mi vida, no solo otro nombre de Dios. Por eso la Biblia dice, muchos vendrán hacia mí y me dirán, Señor, Señor, pero hicimos milagros en tu nombre. Y Él dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Señor significa que tú eres rey. Así que Dios, ¿qué deseas de mí en este día? ¿Qué anhelas de mí? Aquí estoy.
estoy aquí para servirte. Tú eres mi rey, tú eres mi líder, tú eres mi papá. Donde tú me llevas, yo voy. Donde tú me mandes, aquí estoy. ¿Cómo podemos tener esto en nuestras vidas? Riquezas, honor, vida, si no tenemos ese tiempo en intimidad donde Dios nos da la dirección, donde Dios te dice, ve por aquí, cálmate en esta parte, no digas eso, no hagas eso, cálmate. Eso solo pasa cuando llevas tiempo personal con Dios. Es cada día. Pero dices, pero lo hice ayer, pues hazlo otra vez. Hoy es otro día. Hay que buscar otra vez la palabra de Dios. En Oseas 4:6 hay un versículo, varios versículos en 4:6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque ustedes han rechazado el conocimiento. Yo también los rechazo como mis sacerdotes. Por haber ignorado la ley de su Dios, yo también ignoré sus hijos. Cuantos más sacerdotes había, más pecaron contra mí. Cambiaron a su glorioso Dios por algo vergonzoso. Se alimentan de los pecados de mi pueblo y se deleiten en su maldad. No rechaces la voz del Espíritu Santo. No rechaces las leyes del Señor. Muchos quieren la bendición para sus hijos, pero en esa palabra dice, cuando tú ignoras la ley de Dios, yo también ignoraré a sus hijos. Nosotros tenemos que tener nuestros oídos puestos en Jesús. Cuando Jesús te llama en el trabajo y te corrige y tú dices, no, Dios, no. Yo me voy a enojar con ella porque de verdad lo merece. Ella no hubiera hecho eso, me faltó el respeto y no se acepta. Pero Dios te dice, cálmate, no respondes, respétala, perdónala. Es fácil enojarse, pero es posible buscar la voz del Señor. Es posible buscar la voz del Señor porque vale la pena. En esos tiempos de intimidad con Jesús empecé a conocer lo que Dios decía de mí, y lo más que escuchaba lo que Dios decía de mí, lo más que se hacían las voces del enemigo que me decían, tú no puedes, más escuchaba a Dios y me alimentaba y me decía, tú puedes, yo te llamé, yo te escogí. Entonces es tan necesario porque es el momento de vida y muerte. Cuando hemos buscado a Jesús, eso cambia toda la vida. Amén. Bueno, Devani, me gustaría que nos compartieras cómo fue ese primer encuentro con Jesús. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Cuando llegué a la iglesia tenía 2 meses. No, just kidding. Bueno, pues como compartía Karen, cada uno tiene que tener un encuentro con Jesús. Y yo a los 10 o 12 años entré a un encuentro de niños y nos enseñaron esa parte de la Pasión de Cristo, la película, y nos llevaron a orar, a recibir a Jesús en nuestro corazón. Y en ese tiempo de oración hasta me recuerdo quien estaba orando era Stephanie. Me recuerdo ese momento donde fue revelación del Espíritu Santo que Jesús sufrió por mí. Jesús derramó su sangre y dolió. O sea, muchas veces escuchaba la historia y no me daba cuenta que de verdad Él sufrió. Y Él sabía que iba a sufrir y aún lo hizo. Muchos de nosotros, si sabemos el costo de algo, no lo hacemos, ¿verdad? No lo pagamos. Pero Jesús, Él supo el precio y lo pagó. Y lo pagó por mí. Eso fue una revelación y cambió mucho como miraba a Jesús, que Él me amaba a mí, me buscaba a mí. Y ya, pues como les contaba, que siempre la voz del acusador está ahí. Y aún unas veces se pone la persona, oh, no, ya me quiero apartar de ti, Jesús. O no, se me hace muy difícil. Pero me recuerdo, aún en esos pensamientos iba a la célula, aquí estaba mi líder number 1, Karen.
Y mi líder number one era muy paciente conmigo porque I'm just kidding. Ella era muy paciente conmigo. Y una de las veces en adolescencia me recuerdo confiando en ella de cómo yo me sentía. Y a veces como un discípulo no quieres confiarle a tu líder de lo que está pasando en tu corazón porque te da miedo, piensas, no la quiero asustar, no quiero como ruin the mood, no quiero causar nada de eso, y por causa de eso no abrimos nuestro corazón. Pero es importante que le confíes a tu líder, y en ese tiempo ya no la aguantaba, le tenía que decir, y era algo muy difícil para mí porque yo pensaba quizás me va a juzgar, quizás me va a condenar, me va a decir, ¿cómo puedes pensar eso? Pero en ese momento le dije, Karen, no creo que amo a Dios, no amo a Jesús. Y muchas veces como líder pensamos, hoy qué tal si no tengo la palabra, no tengo la palabra de aliento, ¿cómo la voy a motivar? Pero esa vez ni fue una palabra, solo se me acercó y me abrazó, y en ese momento sentí como si las palabras del enemigo empezaron a quebrantarse en mi corazón. Era algo sobrenatural porque cuando ella me abrazaba sentía como si fuera Jesús diciéndome, yo te amo cuando no me amabas, yo te amé cuando tú me rechazaste, cuando tú me ignoraste, yo te sigo amando. Y para muchos de nosotros pensamos, ya no vamos a pasar por tiempos difíciles, ya estoy siguiendo a Jesús, o no debo de pasar por tiempos difíciles, no debo de tener estos pensamientos. Pero confía en tu líder porque Dios quiere, ese momento fue como si la reflexión de Jesús estaba sobre mi líder, sobre Karen, porque ya no era solo Karen abrazándome, era un abrazo de Jesús que no me rechazaba, no me juzgaba, sino me vino ahí y me amó. Y fue algo que para ese momento cambió mi vida, y he sido testigo de este versículo en Proverbios 22:6, que dice, instruye el niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Muchas veces vamos a enfrentar cosas difíciles, vamos a enfrentar pensamientos opuestos del reino de Dios, pero si tú instruyes a tus hijos, va a haber ese momento donde ellos van a escuchar la voz de Dios y van a regresar porque conocen la voz de su Padre. Eso fue, 2 encuentros donde Jesús me cambió la vida, donde llegó ahí y me dio revelación de su palabra. Amén. Pues gloria a Dios. Y bueno, ahora quiero preguntar, ¿cómo ha sido para ti amar las almas? Como compartía Karen, en esta vida, es muy fácil, no sé si era el otro servicio, es muy fácil volverse egoísta. En la palabra de Dios dice que en los últimos días, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso significa que solo la persona va a pensar de sí misma, mi trabajo, mi dinero, la renta, mi carro, necesito nuevo carro, mis hijos, mi casa, necesito nueva casa. Y cuando llegas en tiempo de oración, Señor, dame un nuevo trabajo porque ya no me gusta este trabajo, me cae mal, no aguanto al manager. Señor, das dinero porque necesito más dinero. Señor, dame un nuevo carro porque este carro me cae mal. Señor, dame porque yo quiero y necesito, y yo, mi. Y no te importa de lo que está pasando a la persona a tu lado, no te importa orar para la persona a tu lado, pero la palabra de Dios es tan claro que en Mateo 22:34 o 36 dice, Jesús les respondió, el
del gran mandamiento de la ley. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando uno ama a Dios con toda su alma, con toda su mente, el enfoque ya no es Señor, yo, mi, carro, casa, money. El mayor motivo es, Señor, ¿qué deseas de mí? ¿Qué te puedo dar a ti? ¿Cómo te puedo honrar a ti? Señor, te quiero amar. Yo anhelo tu voz. ¿Qué pides de mí, Señor? Y luego el segundo versículo que les leí, el último, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso responde el Señor y te dice, ama a tu prójimo. Ama a la persona que te ha rodeado, las personas que te han rodeado. El Señor tiene un llamado sobre ti. Yo, como les contaba, que yo era muy tímida, con mucho temor, y no me nacía de dar abrazos, no me nacía de decir I love you. Mi hermana me abrazaba y me sentía así como mis primas eran muy crazy, muy divertidas, y me abrazaban y yo, oh my God, me siento bien incómoda. Y no me nacía el amar las almas, pero cuando uno lleva tiempo, intimidad con Dios y escucha la voz de Dios y es cautivado por lo que Dios ha hecho por ti, y Dios te dice, ama a tu prójimo. ¿Cómo no, Dios? ¿Cómo no voy a amar? Porque tú me has amado. ¿Cómo yo no voy a amar a la persona a mi lado si tú me has dado mucho, si tú me has protegido? Ahora me ha tocado ser líder y tener discípulas, y ahora en el tiempo de oración no solo mi, es ahora oro por las necesidades de mis discípulas. Si me dicen, ora por mi familia, estoy peleando que Dios tenga un encuentro con ellos, necesitan conocer a Jesús, empiezo a orar por sus necesidades, por su familia. Ni les ha conocido su familia y ya hay alguien orando por ellos. Cuando me dicen estoy batallando en eso, en una área de mi vida, empiezo a orar por su vida, porque la palabra de Dios es claro: ama a tu prójimo. Si tú amas, tú oras. Si tú amas a tu discípulo, tú oras por él. Y no es que ha sido fácil todo el tiempo tener discípulos. De hecho, me ha tocado donde los mismos que amo y oro son los que se van, y eso causa un dolor en mi corazón, y yo, no, yo te amé, y de tal manera, tan dolor que uno ya no dice, ya no quiero hacer esto, no quiero amar, no quiero tener discípulos. Pero si Jesús aún supo que alguien lo iba a rechazar, no solo rechazar, pero entregar a la mano del enemigo, si supo que Judas iba a hacer lo que hizo y aún lo recibió y aún lo amó, si él hubiera parado el plan, ¿qué hubiera pasado con los 12 fieles discípulos que vinieron a cambiar el mundo? Tú no te puedes detener por un Judas. No puedes detener los planes de Dios por una persona que te rechaza, porque hay 2 discípulos firmes que están listos para cambiar el mundo, que están listos para traer el reino de Dios a San Antonio. Si tú te detienes, acabas los planes de Dios de salvación para tu ciudad. No te puedes detener. Va a haber Judas, pero va a haber 12 discípulos fieles que van a cambiar esta ciudad. ¿Cuántos los creen? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Para terminar, bueno, no terminar, casi para acabar, perdón, se nota que
que somos pastores, ¿verdad? Porque nos gusta hablar mucho. En Mateo 22:35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, ¿sí?, y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a visitarme. Entonces los justos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? El rey les responderá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Todo lo que haces, todo lo que oras, lo que amas un discípulo, lo haces por Jesús. No se nos puede escapar que todo tiene razón y todo Dios lo ve. Nada se le escapa de la vista, nada se le pasa. Cada sacrificio, cada vez que manejaste hasta la parte más lejos de San Antonio para recoger un discípulo, Dios lo ve. Cada vez que limpiaste la casa y no tuviste ganas para la célula, lo haces para que Jesús entre a tu casa. ¿Cuántas cosas hemos hecho que Dios lo ha visto? Todo que hacemos es para la obra de Dios, es para la gloria de Jesús. Nunca se te olvide que el mayor premio es Jesús. Jesús siempre ve cada acto de amor que hemos hecho para las personas que nos rodean. Sé que a veces se puede volver o cansar uno o desanimar, pero cada cosa verdaderamente tiene una recompensa. Todo tiene una recompensa cuando estamos a los pies de Jesús, como compartía en ese versículo. Pero sé que cuando uno busca a servir a Dios, va a ser refrescado. La palabra dice que los que refrescan a otros serán refrescados, así lo dice en inglés. Muchos piensan: ¿por qué me siento así? Siento que el evangelio es boring, como que no pasa nada, no es aburrido, sí. Pero el evangelio es vivo. Lo que pasa es que tú tienes que refrescar a alguien, tienes que traer el evangelio a alguien, tienes que traer el amor a alguien más. Cuando llegas a compartir el evangelio, te recuerdas otra vez lo que Dios hizo para ti. Y cómo no te puedes emocionar, cómo no te puedes convivir cuando compartes de nuevo lo que Dios ha hecho contigo. Eso cambia tu alma, eso refresca tu alma. Estaba compartiendo que hace unos días en el trabajo estaba con una compañera y estábamos hablando de nada importante, y de repente empezamos a hablar de, ni me recuerdo qué, pero encontré la oportunidad donde ella dijo algo y dije: esta es una oportunidad de hablar de Jesús. No sé si les han pasado algo así cuando te cuenta algo a tu compañero, algo, una necesidad o una pregunta, y te quedas así como: esto es una oportunidad. Y empecé a compartirle y de manera que sentía como si tenía el steak aquí y solo lo estaba enseñando así. No se lo acercabas, nomás enseñándolo así, y entrábamos más y más en la plática y me emocionaba más y más, sentía mi corazón latiendo, o sea, pum, 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 que sabía que lo estaba entendiendo ella y estaba buscando más y más y me preguntaba más. La palabra de Dios siempre nos va a refrescar, y no solo nos va a refrescar, pero nos va a emocionar. El evangelio es verdad y es poder para todos los que lo creen.
para todos los que lo creen. Entonces, si quieres que Dios despierte tu alma, refresca a otro más, ama a tu prójimo, ama a tu discípulo, ora por él y ve cómo Dios mueve en su vida. Y me vas a decir, ¿cómo no va a ser emocionante ver eso? ¿Cómo no va a ser emocionante ver Jesús cambiar de completa la vida de alguien más? Ha sido una bendición estar en mi familia, siempre me motivan, pero verdaderamente la familia sacerdotal empieza con una persona que crea, que dice: Dios, aquí estoy, te quiero servir, heme a mí. De ahí empieza la herencia, de ahí empieza la familia sacerdotal. Muchos creen, pero no tengo hijos. Abraham fue el papá de multitud sin hijos. Él ya tenía el llamado y el llamado está sobre ti. Dios te ha escogido y tú eres un padre de multitudes. Multitudes van a conocer la palabra de Dios por causa de tu obediencia al Señor. No hagas tarde tu obediencia, pero escucha ya, cambia ya. Ten una relación personal con Jesús y ve cómo Él cambia tu vida. Y ve cómo Él refresca tu alma. Y ve cómo cambia tu corazón. Y te hace una persona de temor a una persona de poder. Una persona de amor. Una persona de disciplina. Esto lo hace Jesús cuando tú lo dejas que entre a tu corazón. Y tú lo buscas cada día. Sé que Dios está despertando en muchos corazones aquí el deseo de una familia sacerdotal, una familia que sirve a Dios. Muchas personas conocen de Jesús, pero no todos conocen a Jesús, no todos sirven a Jesús. Y nuestro deseo, algo que ha mantenido la unión de nuestra familia, es saber que todos tenemos el mismo deseo. Todos queremos servir a Dios. Cuando una familia se une con el mismo deseo, cambia la relación de la familia, cambia el corazón a sus padres. El hijo busca a sus papás y los papás, sus corazones están para sus hijos. Si tú deseas ese reino de Dios que entre a tu casa, ¿por qué no oramos en este tiempo y pedimos al Señor que llene nuestra casa con su Espíritu Santo? Que todos en nuestra casa serviremos a Jehová, que ninguno se quede atrás, ni el más chiquito, sino que el más chiquito vendrá con más poder, que llegará más lejos que tú, más lejos que has llegado, llegará el más chiquito. ¿Por qué no le damos más fuerte ese aplauso a Jesús? Aleluya. ¿Y por qué no nos paramos de pie? Y en este tiempo vamos a orar por nuestras familias y nos va a dirigir Karen. Amén. Bueno, te invito que cierres tus ojos y vamos a levantar nuestras manos y simplemente dile a Jesús: Jesús, te necesito. Dile: Dios, te necesito. No me quiero conformar con conocer de ti o saber de ti, pero yo quiero realmente conocerte. Jesús, necesito de tu amor, necesito de tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, y cambia todo dentro de mí. Hoy levanto mis manos, Jesús, como señal de que me rindo a tus pies. Ya no quiero vivir a mi manera, ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Di conmigo a Dios, dile: Jesús, hoy abro mi corazón, entra en mi vida, sé el rey de mi corazón. Te doy todo lo que soy, te doy mis ideas de ti. Hoy quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Pon tu ley en mi corazón, Jesús. Cambia mi manera de pensar, cambia mi corazón. Te doy mi futuro, mis días. Jesús, sé el rey de mi vida.
Enséñame cómo vivir. Enséñame el diseño original para mi vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Y ahora te quiero invitar a que hagas algo especial. Si estás aquí con tu familia, te invito a que te acerques con tus familiares y que los abraces. Y si hoy llegaste solo, acércate con alguien más que tomes el lugar de tu familia. Pero hoy te quiero invitar a que hagas algo especial, que hoy le pidas a tus familiares que te perdonen. Pídeles hoy que te perdonen. Y ahora te invito a que le digas a tus familiares: hoy te perdono. Y ahora te invito a que oremos juntos como familia y dile: Jesús, hoy te damos nuestra familia. Restáuranos, Jesús. Restaura nuestro matrimonio. Restaura nuestros hijos. Hoy trae tu perdón, Jesús. Restáuranos como una familia. Te pedimos que venga tu paz, que venga armonía. Hoy te damos todo el dolor, toda la falta de perdón, toda la amargura, todo, Jesús, te lo entregamos hoy. Restaura el altar en nuestra casa, restaura el altar de nuestra familia. Jesús, ven y sana nuestros corazones. Ven y sé el rey de nuestra familia, Jesús. Toma el lugar, sé el rey de nuestra familia. Jesús, te pedimos que el corazón de los padres regrese a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y ahora te invito que con esa misma actitud hoy voy a orar por ti. Padre, tú sabes las necesidades de cada persona que está aquí, de aquellos que vinieron solos, pero que vienen en representación de su familia. Jesús, te pedimos, restaura matrimonios, restaura a los papás y a los hijos, restaura a aquellos que vienen en representación de sus papás, de sus hermanos. Trae sanidad, trae paz, trae amor, trae armonía a sus hogares. Padre, hoy tomamos una determinación. Hoy decidimos, mi familia y yo, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Nos paramos fuertes como esos guerreros. No pararemos hasta ver a nuestra familia salvada. Te pedimos por la salvación de aquellos familiares que están lejos de ti. Jesús, tú puedes sanar y restaurar el corazón más endurecido. Te pedimos por su salvación. Te pedimos por su restauración. Gracias, Jesús, porque mi casa te pertenece, mi familia te pertenece, y hoy creemos que harás cosas grandes y maravillosas en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Es una bendición poder compartir con ustedes unos principios de parte de Dios que han sido de gran bendición, no solamente para mí, pero para mi familia y nuestro negocio. Cuando tú vives bajo los principios de Dios, tú puedes experimentar las promesas de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y una de esas promesas se encuentra en Malaquías 3:10. Mira lo que dice el Señor. Dice:
Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice el Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Wow, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Si las vemos de una manera natural, no vamos a alcanzar lo sobrenatural. ¿Y sabes cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es que conquistemos una vida abundante. Por eso, si hoy tú estás listo para dar ese paso de fe y en obediencia, lo puedes hacer de estas 3 maneras. Primero, mandando un texto al número que aparece aquí en pantalla, bajando la aplicación Tightly o tomando un sobre al principio del servicio, llenándolo correctamente y entregándolo al final del servicio con un ujier. Hoy te invito que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la honra y la gloria. Hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido, sabiendo y entendiendo que todo viene de ti. Hoy venimos, Señor, entendiendo que cuando nosotros sembramos, cosechamos no solamente al 10%, al 30%, pero al 100 por 1. Y hoy, en el nombre de Jesús, atamos toda obra del enemigo que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Atamos toda pobreza, toda escasez, toda maldición, toda ruina y lo echamos fuera por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y hoy desatamos bendición, desatamos vida, desatamos cielos abiertos de bendición, riqueza, prosperidad, salud. Porque hoy, Jesús, decidimos de dar ese paso de obediencia. Hoy ponemos nuestra confianza en ti, Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te damos la honra y la gloria. Y tu iglesia dice, amén.